La gravedad y la gracia de Simone Weil. Capítulo 8. El yo. No poseemos nada en el mundo, puesto que el azar puede quitárnoslo todo. No poseemos nada en el mundo, salvo el poder decir yo. Es eso lo que hay que dar a Dios, es decir, destruirlo. No hay absolutamente ningún acto libre que nos sea permitido sino la destrucción del yo. Ofrenda. No se puede ofrecer otra cosa más que el yo, y cuanto denominamos ofrenda no es más que una etiqueta puesta sobre un desquite, una revancha del yo. Nada en el mundo puede quitarnos el poder de decir yo. Nada salvo la desgracia extrema. Nada hay peor que la extrema desgracia que desde fuera destruye el yo, puesto que luego resulta ya imposible destruírselo uno mismo. ¿Qué les ocurre a aquellos cuyo yo ha sido destruido desde fuera por la desgracia? Solo cabe imaginar para ellos un anonadamiento en términos de la concepción atea o materialista, un anonadamiento, un quedar reducidos a la nada, un quedar reducido a un estado de estupor, humillación, abatimiento. Que hayan perdido su yo no significa que carezcan de egoísmo, al contrario, aunque ciertamente así ocurre en algunas ocasiones, cuando se produce una lealtad, una devoción canina. En otras, en cambio, el ser queda reducido a un egoísmo desnudo, vegetativo, un egoísmo sin yo. A poco que hayamos comenzado el proceso de destrucción del yo, es posible impedir que una desgracia dañe. Podemos impedir que cualquier desgracia cause mal, ya que el yo no es destruido por la presión exterior sin pasar por una rebelión extrema. Si, por amor a Dios, nos negamos a entregarnos a esta rebelión, la destrucción del yo no se produce desde fuera, sino desde dentro. Dolor redentor. Cuando un ser humano se halla en estado de perfección, cuando mediante el auxilio de la gracia ha destruido completamente en sí mismo su yo, si entonces cae en un grado de desgracia igual al que le correspondería a la destrucción de su yo desde el exterior, esa es la plenitud de la cruz. La desgracia no puede ya destruir en él su yo, porque en él su yo no existe ya, al haber desaparecido por completo y haber dejado su sitio a Dios. Pero la desgracia produce un efecto equivalente en el plano de la perfección al de la destrucción exterior del yo. Produce la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es esa ausencia de Dios producida por la extrema desgracia en el alma perfecta? ¿Qué valor es ese al que se halla ligada
y al cual llamamos dolor redentor. El dolor redentor es el dolor por el cual el padecimiento posee realmente la plenitud del ser, en la medida siempre en que puede recibirlo. El dolor redentor es el medio por el cual el mal, el padecimiento, posee realmente la plenitud del ser, en la medida en que éste pueda recibirlo. Mediante el dolor redentor, Dios se halla presente en el padecimiento extremo, en el mal extremo, pues la ausencia de Dios es el modo de presencia divina que corresponde al padecimiento, la ausencia sentida. Quien no tiene a Dios en sí mismo no puede sentir su ausencia. Es la pureza, la perfección, la plenitud, el abismo del padecimiento, el abismo del mal. Mientras que el infierno es un falso abismo. El infierno es superficial. El infierno es una nada que tiene la pretensión y produce la ilusión de que existe. La destrucción meramente exterior del yo es dolor cuasi infernal. La destrucción exterior a la que el alma se asocia por amor es dolor expiatorio. La producción de ausencia de Dios en el alma completamente vaciada de sí misma por amor es dolor redentor. En la desgracia, el instinto vital sobrevive a los apegos erradicados y se agarra ciegamente a todo cuanto puede servirle de apoyo, como se agarra una planta con sus zarcillos. La gratitud, salvo en su forma baja, y la justicia no son concebibles en tal estado. Esclavitud. No existe ya la cantidad suplementaria de energía que sirve de apoyo al libre arbitrio, por medio de la cual el hombre toma distancia. Bajo ese aspecto, la desgracia es horrible, como lo es siempre la vida al desnudo, como un muñón, como el pulular de los insectos, la vida sin forma. Sobrevivir es entonces el único apego. Ahí es donde comienza la extrema desgracia, cuando todos los apegos se sustituyen por el de sobrevivir. El apego aparece entonces desnudo, sin otro objeto que él mismo. Infierno. En virtud de ese mecanismo, a los desgraciados nada les parece tan dulce como la vida, aun cuando su vida no sea en absoluto preferible a la muerte. En una situación así, aceptar la muerte significa un desapego total. Cuasi infierno en la tierra. El desarraigo extremo en la desgracia. Por lo común, la injusticia humana fabrica no mártires, sino cuasi réprobos, cuasi malditos. Los seres caídos en el cuasi infierno
son como el hombre expoliado y herido por los ladrones. Han perdido el ropaje de su carácter. El mayor sufrimiento, el que deja raíces subsistiendo, todavía se halla a una distancia infinita del cuasi infierno. Cuando se presta servicio, cuando se ofrece ayuda a seres así de desarraigados y se reciben a cambio malos modos, ingratitud y traición, se está padeciendo simplemente una leve parte de su desgracia. Tenemos el deber de exponernos a ello hasta un cierto punto, en la medida limitada en que podemos exponernos a la desgracia. Cuando eso ocurra, debe soportarse como se soporta la desgracia, sin achacarlo a personas determinadas, porque eso no es atribuible a nadie. Hay algo impersonal en la desgracia cuasi infernal, igual que en la perfección. Nada podemos hacer por aquellos cuyo yo ha muerto, absolutamente nada. Pero nunca se sabe si en un determinado ser humano el yo está totalmente muerto o solo inanimado. Si no está totalmente muerto, el amor puede reanimarlo como con una inyección, pero solo el amor completamente puro, sin el menor rastro de condescendencia, porque el menor viso de desprecio lo precipita hacia la muerte. Cuando el yo queda herido desde fuera, tiene al principio la rebelión más extrema, la más amarga, como un animal que se resiste. Pero en cuanto el yo está medio muerto, desea ser rematado y se deja conducir hasta el desvanecimiento, hasta la completa desaparición. Si entonces un toque de amor lo despierta, aparece un dolor extremo que produce ira y a veces odio contra quien ha provocado ese dolor. De ahí las aparentemente inexplicables reacciones de venganza en contra de su benefactor por parte de esos seres caídos. También puede ocurrir que no sea puro el amor del benefactor. Entonces, el yo despertado por el amor, al recibir inmediatamente una nueva herida de desprecio, surge en él el odio más amargo, un odio legítimo. En cambio, aquel cuyo yo está completamente muerto no se inmuta en modo alguno por el amor que se le testimonia. Se deja hacer como los perros y los gatos que reciben alimento, calor y caricias, y como ellos se halla ávido de recibir lo más posible. Según qué casos se ata como un perro, o se deja hacer como un gato, con una especie de indiferencia. Bebe sin el menor escrúpulo toda la energía de quien quiera que se ocupe de él. Por desgracia, cualquier obra de caridad corre el riesgo de tener como clientes a una mayoría de gente sin escrúpulos, o sobre todo, a seres a los que se les mató el yo. Al yo se le mata tanto más rápidamente cuanto más débil tiene el carácter quien sufre la desgracia. Más exactamente, la desgracia extrema
la desgracia destructora del yo, se sitúa más o menos lejos según el temple del carácter, y cuanto más lejos se sitúa, más fuerte dicen que es el carácter. El hallarse más o menos alejado de ese extremo es posiblemente algo innato, como la facilidad para las matemáticas. Y quien, sin tener fe ninguna, se siente orgulloso de haber mantenido una gran entereza en circunstancias difíciles, no tiene mejor juicio que el adolescente que se enorgullece de que se le dan bien las matemáticas. Quien cree en Dios corre el peligro de caer en un espejismo aún mayor, es decir, en atribuir a la gracia lo que es simplemente un efecto de naturaleza esencialmente mecánica. La angustia de la desgracia extrema es la destrucción exterior del yo. Arnulfo, Fedra, Licaón. Tenemos razón en arrodillarnos, hay razón para postrarse de rodillas, suplicando, rebajándose, cuando la muerte violenta que nos abatirá ha de matar por fuera el yo antes incluso de que se destruya la vida. Nota del editor. Personajes literarios que sufren la desgracia extrema, extraídos de 3 de las obras que Bayle sitúa entre las producciones de una atención gratuita y pura, capaz de captar la realidad de la desgracia. Personajes de, respectivamente, La escuela de las mujeres, de Molière, de la tragedia homónima de Racine, Fedra, y de La Ilíada. El gesto de Licaón postrándose ante Aquiles se recoge en La Ilíada. La angustia de la desgracia extrema es la destrucción exterior del yo. Arnulfo, Fedra, Licaón. Hay razón para postrarse de rodillas, suplicando, rebajándose, cuando la muerte violenta que nos abatirá ha de matar por fuera el yo antes incluso de que se destruya la vida. Hasta Níobe, la de hermosos cabellos, pensó en comer. Nota del editor. Cita de la Ilíada, canto 24. La cita expresa cómo la naturaleza se halla con la fuerza externa para sofocar la desesperación del alma. Para Simone Weil, esto constituye el colmo de la miseria humana. Los dioses castigaron a Níobe matando a sus 12 hijos, y ella lloró durante 9 días sin consuelo, olvidándose de comer. Pero al 10º día, Níobe, cuando se hubo cansado de llorar, pensó en el alimento. Para Weil, que retoma este ejemplo en diversas partes de su obra, la historia demuestra que mediante el consuelo del llanto, los humanos apartan la mirada de la desgracia. En La Ilíada o El poema de la fuerza, Weil expone, al comentar estos versos de Homero: jamás se expresó con tanta amargura la miseria del hombre, que hasta lo hace incapaz de sentir su miseria. Hasta Níobe, la de hermosos cabellos, pensó en comer.
Esto es tan sublime como el espacio en los frescos de Giotto. Una humillación que obliga a renunciar incluso a la desesperación. El pecado en mí dice yo. Yo soy todo, pero ese yo de ahí es Dios y no es un yo. El mal hace distinciones, el mal discrimina, impidiendo que Dios sea equivalente a todo. Es mi miseria la que hace que yo sea yo. Es la miseria del universo la que, en cierto sentido, hace que Dios sea yo, es decir, una persona. Los fariseos eran gente que confiaba en su propia fuerza para ser virtuosa. La humildad consiste en saber que en lo que se denomina yo no hay ninguna fuente de energía que permita elevarse. Todo cuanto en mí es valioso procede sin excepción de más allá de mí y viene no como un don, sino como préstamo que debe ser renovado sin cesar. Todo cuanto existe en mí, sin excepción, carece absolutamente de valor. Y todo lo que me apropio de esos dones llegados de otras partes pasa inmediatamente a carecer de valor. Todo lo que es precioso en mí procede sin excepción de más allá de mí, viene de otra parte, no de mí, y viene no como un don, sino como un préstamo que debe renovarse sin cesar. Todo lo que es mío, sin excepción, carece absolutamente de valor. Y entre los dones recibidos de afuera, todo lo que me apropio pierde de inmediato su valor. La perfecta alegría, la dicha perfecta, excluye el sentimiento mismo de alegría, porque en el alma colmada por el objeto, ningún rincón queda disponible para decir yo. Uno no se imagina alegrías como esas cuando se hallan ausentes. Por eso, uno carece de la motivación, del estímulo para buscarlas.